Dios les bendiga, hermanos y amigos. Lo bueno es estar nuevamente en la casa de Dios, considerando su palabra y alabando su nombre. Ahora vamos a disponer nuestros corazones a escuchar su palabra. Vamos a orar. Oh Dios nuestro, a quien hemos alabado, engrandecido y exaltado debido a quien tú eres y a lo que has hecho a través de nuestro Señor Jesucristo. A ti, Señor, queremos continuar glorificando ahora a través de la exposición de tu palabra. Te pedimos, oh Señor, que tú me fortalezcas tanto física como espiritualmente, igualmente a mis hermanos que escuchen. Y Señor, concédenos la gracia al terminar este sermón del arrepentimiento, y no solamente arrepentimiento, sino también renovación, que salgamos de aquí renovados espiritualmente y listos, dispuestos, animados para ser todo lo que tú nos has llamado a ser. Oh Señor, sé con nosotros, perdona mis pecados, nuestros pecados, no los tomes en cuenta. Y ayúdanos a que tu palabra sea la que sea transmitida y quede en nuestros corazones, para la gloria de tu nombre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Permiso. Bien, muchas veces nosotros nos sorprendemos debido a lo mal que está este mundo. Y al decir este mundo, lo que quiero significar son las personas sin Dios que viven en este mundo. Nosotros nos asombramos de que este mundo vaya de mal en peor. Hoy en día se legalizan pecados que anteriormente eran penalizados, y los pecados que antes eran escandalosos hoy son celebrados abiertamente. Y eso nos sorprende muchas veces a nosotros. Pero estas cosas no deberían sorprendernos, al menos no deberían sorprendernos mucho, porque según la palabra de Dios, las personas de este mundo, las personas sin Dios de este mundo, están muertas en sus delitos y pecados. Y eso quiere decir que si son dejados a ellos mismos, todo lo que ellos pensarán, todo lo que ellos desearán y todo lo que ellos harán serán cosas malas. Por lo tanto, nosotros no podemos esperar que ellos actúen de una manera distinta si son dejados a ellos mismos o a sus propias fuerzas. Ahora, lo que sí debería sorprendernos es que aquellos que han sido elegidos por Dios Padre para ser santos, aquellos que han sido salvados por Jesucristo del pecado, y aquellos que están siendo santificados por el Espíritu Santo estén en un punto medio o se conformen a la forma de pensar de las personas sin Dios que viven en este mundo. Eso sí debería sorprendernos y debería sorprendernos mucho. Y aquí un recordatorio que Jesús tiene para la iglesia del siglo 21. Quiero que me acompañen por favor a Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16. Mateo capítulo 5, versículo 13 al 16 es el pasaje que vamos a considerar en este día. Dice así: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres.
Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Este pasaje bíblico que acabo de leer se encuentra dentro del contexto de lo que nosotros hoy conocemos como el Sermón del Monte, que abarca desde Mateo capítulo 5 a Mateo capítulo 7. Se le llama Sermón del Monte porque fue una serie de enseñanzas predicadas por Jesús desde un monte. Y aunque las multitudes seguían a Jesús y fueron expuestas a estas enseñanzas de Jesús, nosotros vemos en el versículo 1 de Mateo capítulo 5 que se dice que se acercaron a Jesús, a él, sus discípulos. Así que por eso y por el mensaje mismo del pasaje que acabé de leer, podemos estar seguros de que esta enseñanza de Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16, fue dirigida a los discípulos. Y es un pertinente recordatorio para la iglesia de hoy en día. Quiero que veamos en primer lugar la sal de la tierra. Ese va a ser nuestro primer punto, la sal de la tierra. Si ustedes se fijan, es el versículo 13 que habla acerca de la sal. ¿Y qué es la sal? Bueno, la sal es una sustancia blanca y cristalina de sabor acre y que se disuelve fácilmente en el agua. Creo que aunque no todos podamos definir qué es la sal, sí todos podemos identificarla. Ahora, algo que es más importante para nuestro punto ahora que definir qué es la sal, es para qué sirve la sal, saber cuál es el propósito o para qué sirve la sal. La sal sirve como un condimento para sazonar o dar sabor a la comida. Pero también la sal sirve para preservar los alimentos de corromperse por medio de bacterias. Principalmente se usa para preservar las carnes. Es por eso que se le echa sal al bacalao, para que pueda ser conservado por muchos meses. Así que la sal tiene un elemento que es preservador y un elemento que es también para dar sabor o sazonar los alimentos. Por eso Jesús dice que si la sal pierde su sabor, ¿con qué volverá a ser salada? Ahora, antes de continuar, un punto interesante a saber es que la sal de ese tiempo, la sal que se conseguía en el mar muerto, aparte de tener esa sustancia blanca y cristalina que se disuelve fácilmente en el agua, de la cual hablé, también tenía otros minerales. Por eso el punto de Jesús aquí es que si la sal pierde eso que hace que la sal sea sal y solamente se queda con esos otros minerales, ¿con qué va a ser salada? Si la sal, vuelvo a repetir, pierde eso que hace que la sal sea sal, ¿con qué volverá a ser salada? Cuando nosotros queremos que la comida tenga sabor, nosotros le agregamos un poco de sal. Cuando nosotros queremos preservar algún alimento como el bacalao, como mencioné anteriormente, nosotros le agregamos sal. Pero si la sal pierde su sabor y ya no sala, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer si aquello que está destinado a dar sabor y a salar ya pierde su esencia? Obviamente no podemos agregar más sal a la sal. No podemos entonces hacer nada excepto botarla fuera, como dice Jesús, para ser pisoteada por los hombres. Jesús dice en un sentido metafórico que los cristianos son la sal de la tierra o la sal de aquellas personas que viven en esta tierra. Y eso implica al menos dos cosas.
En primer lugar, eso implica que la tierra está, o las personas que viven en esta tierra, están propensas a corromperse, están inclinadas a corromperse. Y la segunda cosa que eso implica es que los cristianos, por la gracia de Dios en ellos, son los únicos que pueden contrarrestar esto. No las organizaciones sin fines de lucro, no la policía, no el presidente, aunque todo lo anterior es útil y tiene su lugar en la sociedad. Pero Jesús aquí dice, vosotros, refiriéndose a los cristianos, son la sal de la tierra. Los cristianos son a la tierra como la sal a la comida. Los cristianos son a la tierra como la sal a las carnes. Aunque las personas de este mundo sin Dios no quieran admitirlo. Los cristianos previenen la putrefacción moral. Los cristianos impiden el decaimiento social. Les pregunto, ¿no les ha pasado alguna vez que los inconversos que están a su lado no han dicho malas palabras simplemente porque usted está al lado de él o ella? O si la han dicho, dicen, ay, excúsame, perdón. ¿No les ha pasado eso? Los cristianos evitan que las personas de esta tierra lleguen a un punto de corrupción tal que Dios tenga que destruirlos. Y hay un pasaje en el Antiguo Testamento que ilustra eso de manera maravillosa, y es Génesis 18, 23 al 32, el cual les voy a leer. Dice, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal mal. Que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que ha comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizá faltaran de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré. Y se hallare allí 45. Y volvió a hablar, le dijo, quizás se hallare allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi Señor si hablare. Quizás se hallaran allí 30. Y respondió, no lo haré si hallare allí 30. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar de mi Señor. Quizá se hallaran allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor si hablare solamente una vez. Quizá se hallaren allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Vuelvo a repetir el último punto. El último punto es que los cristianos evitan que las personas de esta tierra lleguen a un punto tal de corrupción que Dios tenga que destruirlos. Y eso lo vemos ejemplificado en Génesis 18, 23 al 32. Cuando el cristiano se mezcla con otras personas, las personas o el cristiano las preserva de corromperse. Da parte de su sabor a todo aquel con él que se junta. Ahora la pregunta es, ¿cómo los cristianos hacen eso? Y la respuesta es a través de sus palabras y a través de sus acciones. A través de sus palabras y a través de sus acciones, los cristianos son como sal a la tierra. Y no tenemos que irnos muy lejos. No tenemos que irnos muy lejos para ver cuál es el carácter del cristiano. Porque aquí en Mateo capítulo 5 nosotros tenemos lo que se les llama las bienaventuranzas.
Y estas son un reflejo del carácter del cristiano. Ellos son los pobres en espíritu. Ellos son los que lloran. Ellos son los mansos. Ellos son los que tienen hambre y sed de justicia. Ellos son los misericordiosos. Ellos son los de limpio corazón. Ellos son los pacificadores. Ellos son los que padecen persecución, no por algo indebido o ilícito que ellos hicieron, sino debido a la justicia. Ellos son los que son perseguidos por causa de Cristo, según nos dicen los versículos 3 al 11. Cuando el cristiano vive de esta manera, el cristiano está siendo como sal para la tierra. Claro, ellos no son perfectos, nosotros no somos perfectos, pero estas características están en los cristianos de una manera real y de una manera progresiva. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando profesamos ser cristianos? Cuando decimos con nuestros labios que somos cristianos, pero no nos comportamos como tal. Somos como la sal que no sirve para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Eso es lo que dice y nos enseña Jesús en este pasaje. Pasemos ahora a considerar el segundo punto, la luz del mundo. Y en los versículos 14 al 16 se dice lo mismo que hemos estado viendo hasta ahora, pero ahora se utiliza otra metáfora y es la metáfora de la luz. Jesús dice que una ciudad que se encuentra en un monte no se puede esconder. Y la pregunta es, ¿por qué una ciudad no se puede esconder? Por las luces que hay en la ciudad. Si nosotros subimos a la cuarta planta de la iglesia de noche y nosotros miramos en dirección al río, nosotros veremos cómo las luces delatan que allí hay casas y hay personas que viven. El punto de Jesús aquí es que donde hay luz, la luz será vista. No puede ser ignorada, es algo inevitable. Es algo inevitable. Jesús también dice que la luz no se enciende para después ponerla debajo de un cajón. Y recordemos que en el tiempo de Jesús no habían bombillos como nosotros tenemos hoy en día, sino que había candelabros. Sería ilógico que tú encendieras una vela y después la pusieras debajo de un cajón. Más bien, la luz se enciende y se coloca en un lugar alto cerca de la pared para que alumbre a todos los que están en la casa. La luz se enciende para que alumbre, no para cubrirla. Jesús dice, en sentido metafórico ahora, en los versículos 14 al 16, que los cristianos son la luz del mundo. Nosotros tal vez ahora nos estemos preguntando, ¿cómo es eso que los cristianos son la luz del mundo? Si Jesús dice en Juan, en múltiples pasajes en Juan, que Él es la luz del mundo. Bueno, también Jesús dice en Juan que aunque Él es la luz del mundo, todo aquel que le sigue no andará en tinieblas. Y es por eso que aquellos que siguen a Jesús, aquellos que son cristianos, son aquí llamados la luz del mundo. Y nuevamente, cuando Jesús dice que los cristianos son la luz del mundo, Él está queriendo decir al menos dos cosas. ¿Cuáles son esas dos cosas? En primer lugar, que el mundo está en oscuridad. El mundo está en oscuridad. Y número dos, que los cristianos, por la gracia de Dios en ellos, son los únicos que pueden contrarrestar eso. Como una ciudad en un monte no se puede ocultar, asimismo el cristiano no puede ocultarse. No es cierto que un cristiano pueda pasar toda su vida en un lugar sin que las personas a su alrededor al menos le pregunten, ¿tú eres cristiano?
En Hechos hay un pasaje que dice que las personas reconocían que Pedro y Juan andaban con Jesús. Estos son los que andan con Jesús. Asimismo, los cristianos no pueden ocultarse. Y el propósito de los cristianos como la luz del mundo no es esconderse al estar en un punto medio entre el pensamiento del mundo y el pensamiento de Dios, ni siquiera es al conformarse al mundo. Ese no es el propósito del cristiano. El propósito de los cristianos como la luz del mundo es alumbrar delante de los hombres. ¿Y cómo los cristianos hacen eso? ¿Cómo los cristianos alumbran? Con sus buenas obras, según nosotros leemos en el pasaje. Con sus buenas obras. Ya que aunque como cristianos nosotros no fuimos salvados por nuestras buenas obras, nosotros, dice Efesios 2, que sí fuimos salvados para hacer buenas obras. Y si nosotros queremos ser más específicos con respecto a estas buenas obras, si queremos ser o dar más detalles con respecto a estas buenas obras que hacen los cristianos y que por medio de ellas los cristianos alumbran al mundo o delante de los hombres, permítanme leer algunos cuantos pasajes que encontramos en la Biblia. Dice Efesios 5, 8 al 11. Porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que agrada al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas. Así es que el cristiano alumbra. Filipenses 2, capítulo 2, versículos 14 y 15. Háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento. Así es como los cristianos alumbran delante de los hombres. Primera de Pedro 2, 11 al 18 dice: queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que, aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al rey como suprema autoridad o a los gobernadores que Él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Eso es actuar como personas libres que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. Den a todos el debido respeto, amen a los hermanos, teman a Dios, respeten al rey. Criados, sométanse con todo respeto a sus amos, no solo a los buenos y comprensivos, sino también a los insoportables. Así es que el cristiano alumbra al mundo. Y aunque la iglesia como un todo no está llamada a unirse al Estado, yo quiero que prestemos atención a las palabras de Charles Spurgeon. Y antes de leerlas, déjenme recordarles que esto que Charles Spurgeon dijo fue en los años 1800 y fue en Gran Bretaña. No se dijo de los años 2000 ni se está hablando de República Dominicana. Les hago esa advertencia. Dice Charles Spurgeon: frecuentemente
escucho que se dice, no traigas la religión a la política. Pero es precisamente aquí en donde debes traerla y ponerla en el candelero para que alumbre a todos los hombres. Haría que el gabinete y los miembros del Congreso hicieran el trabajo del país como para el Señor. Haría que el país, sea en guerra o en paz, considere el asunto a la luz de la justicia. Sí, trae la religión a tu negocio y deja que la luz de Dios alumbre en la fábrica y en la oficina de contabilidad. Entonces no tendremos tantas cosas hechas en China para engañar a los extranjeros, ni veríamos artículos baratos y desagradables descritos como de la mejor calidad, ni ningún otro engaño en los negocios que podemos ver hoy en día. La religión debe ser vista tanto en nuestra propia mesa como en la mesa del Señor. La piedad debe influenciar tanto en la cámara baja como en la asamblea de los teólogos. Que Dios nos conceda ver el día en el que la dañina división entre lo secular y lo religioso no se escuche nunca más. Porque en todas las cosas los cristianos deben glorificar a Dios. Termina la cita. ¿Cuál es el propósito de todo esto? ¿Cuál es el propósito del cristiano alumbrar al mundo? El texto nos dice la gloria de Dios. En otras palabras, no es para que las personas digan, ellos son buenas personas y se queden allí. No es que las personas digan, ellos son buenas personas y ya, no digan nada más. No. Es que si las personas van a decir, ellos son buenas personas, que ellos agreguen tal como su Padre Celestial es. Y así glorifiquen a Dios. Si podemos utilizar el refrán de tal palo, tal astilla, pero que se diga eso de aquellos que son hijos de Dios. Ellos son tal como su Padre Celestial. El propósito de todo esto es que se reconozca el poder de Dios para salvar a los hombres. Que las personas digan, mira cómo Dios ha cambiado y ha transformado a esa persona. Pero cuando nuestras obras son malas, pero cuando nosotros no somos sal, pero cuando nosotros no somos luz, pero cuando nosotros con nuestros labios profesamos ser cristianos, pero nuestro carácter y nuestras acciones van completamente opuestas a las que hemos leído en la Biblia, el nombre de nuestro Dios bendito es blasfemado. Las personas dicen, ¿y ese es cristiano? Las personas dicen, si ese es cristiano, yo soy un santo. Y así el nombre de nuestro Dios bendito es blasfemado. Cuando no somos sal, cuando no somos luz en el lugar donde nosotros estamos. Dios es quien por su gracia nos ha hecho nacer de nuevo y por lo tanto Él es quien merece toda la gloria. Y a Dios no se le da gloria solamente con decir gloria a Dios con nuestros labios, sino con una vida que respalde eso que nosotros decimos con nuestros labios. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Lo que hemos visto hasta ahora es que así como la sal al alimento y como la luz a la oscuridad, los cristianos previenen el decaimiento moral y alumbran a los hombres con sus buenas obras. De eso es que se trata el recordatorio que Jesucristo quiere dar a la iglesia de hoy en día. A ti y a mí. Quiero que pasemos a ver algunas aplicaciones. En primer lugar, después de haber escuchado todo esto, es muy fácil. Será muy fácil para nosotros salir de esa puerta apuntando
nuestro dedo acusador hacia la iglesia del siglo XXI y decir, oye, la iglesia de verdad que está mal. Pero al hacer eso estamos olvidándonos de una gran verdad. Al hacer eso estamos olvidándonos de una gran verdad. Y es que tú eres parte de esa iglesia. Muchas veces nosotros somos prontos a criticar cuán mal está la iglesia. Y no estoy hablando de esta iglesia local en específico, aunque se incluye, sino de la iglesia en el sentido mundial. Somos prontos en decir de verdad que la iglesia está mal, muy mal, pero nos olvidamos que tú y yo somos parte de esa iglesia. ¿O no? ¿O no lo eres? ¿O no lo somos? Es muy fácil acusar a la iglesia del siglo XXI por lo mal que está y olvidar que es tu propio pecado. Tu pecado está siendo añadido al pecado de la iglesia. ¿O no? ¿O eres tú intachable? Por lo tanto, hermanos, confiesa a Dios tu pecado. Confiesa y pide a Dios perdón por cada vez que tu carácter no ha sido como sal. Confiesa y pide a Dios perdón por tu pecado, por cada vez que tú no has sido luz en este mundo. Confiesa y pide perdón a Dios por cada vez que tú te has parado en un punto medio o te has conformado a pensar como piensan las personas de este mundo. Confiesa, pide perdón ahora mismo y sé perdonado por la gracia más abundante que nuestro pecado que hay en Jesús. Es cierto que nuestro pecado es mucho, pero la gracia que hay en Jesús es mucho más abundante que nuestro pecado. Y eso debe llevarnos a confesar nuestros pecados con prontitud. Y ese es el llamamiento en esta mañana. Confiesa tu pecado. Pide a Dios que te perdone. Número 2. Si tu vida está, y escucha bien porque he elegido muy bien las palabras que voy a decir ahora. Si tu vida está progresivamente descomponiéndose, tal como las personas sin Dios en esta tierra, si tu vida nunca alumbra a través de buenas obras para la gloria de Dios, si después de escuchar todo esto que ha sido dicho aquí en esta mañana, tú sales por esa puerta como si nada se hubiera dicho, entonces pregúntate, te ruego que te preguntes a ti mismo si realmente eres nacido de Dios y Dios es tu Padre Celestial. Número 3. Nótese, y esto es algo muy importante y espero que ustedes lo hayan notado en el texto. Nótese que Jesús no dijo que los cristianos deben llegar a ser sal de la tierra. Él dijo, los cristianos son sal de la tierra. Nótese que Jesús no dijo que los cristianos deben llegar a ser luz del mundo. Jesús dijo, los cristianos son luz del mundo. Como dije anteriormente, los cristianos verdaderos, ellos no son perfectos todavía. Ellos tropiezan muchas veces. Ellos incluso pueden llegar a dormirse, pero ellos verdaderamente son sal y luz. Pueden que por un momento se duerman,
Puede que por un momento ellos estén desenfocados, puede que tropiecen y sin duda tropiezan, pero vuelvo a repetir, ellos son sal y luz verdaderamente. Por lo tanto, en dependencia del Espíritu Santo y por la obra de la gracia de Dios en ti, el llamamiento en esta mañana es: vive conforme a lo que ya eres. Si tú eres cristiano, vive conforme a lo que ya eres. ¿Qué significa eso? Vivir conforme a lo que ya eres. Permítame ilustrarlo. Déjame darle una ilustración. Imagínense que un oficial de tránsito está viajando junto a su esposa en el auto. Y ellos llegan a una intersección donde el semáforo está apagado y el tránsito es un caos total. Han pasado ya 10 minutos y el auto en el cual va el oficial de tránsito junto a su esposa no se ha movido ni un centímetro después de 10 minutos. Entonces la mujer de este oficial de tránsito se voltea hacia él y lo mira y le dice: eres oficial de tránsito, haz algo. Este oficial de tránsito debe hacer algo, no para simplemente aparentar dentro de las personas que están a su alrededor que él es oficial de tránsito. No es para aparentar que él debe hacer. Él debe hacer algo, no para que cuando lo vean las autoridades, a él lo nombren oficial de tránsito. Ninguna de esas cosas. Él debe hacer algo en esa situación porque él ya es un oficial de tránsito. De la misma manera, al atravesar esa puerta, hermanos, seamos sal y luz. Salgamos por esa puerta siendo sal y luz, no para aparentar algo que no somos, no para que después que nosotros hagamos, entonces Dios nos salve, no, sino debido a que ya somos, como dice Jesús, sal y luz, entonces vivamos allá afuera como sal y luz. Quiera Dios hacer que esta gracia abunde más y más y fortalecernos por su Espíritu para vivir de esta manera. Vamos a orar. Señor, que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra. Ella nos hiere, pero también nos sana. Ella nos muestra lo mal que estamos, pero también nos muestra la esperanza que hay en Jesucristo. Te pedimos, oh Señor, que tú nos libres de dos cosas. Líbranos, por un lado, de creer que somos algo que no somos. Pero al mismo tiempo, aquellos que hemos sido salvados por ti, ayúdanos a vivir conforme a lo que somos, siendo sal y siendo luz. Pero para hacer eso queremos comenzar pidiéndote que perdones mis pecados. Perdona, oh Señor, los pecados de esta congregación. Perdona, oh Señor, los pecados de la iglesia en este país. Perdona, oh Señor, los pecados de tu iglesia alrededor del mundo. Perdónanos cada vez que en vez de ser sal y luz, nosotros nos hemos puesto en un punto medio o hemos conformado nuestra manera de pensar al mundo. Perdónanos cada vez
que por causa de nuestro actuar que no corresponde a lo que nosotros profesamos, las personas han blasfemado tu bendito nombre. Señor, no queremos ser la causa por la cual las personas de este mundo blasfemen tu nombre. Más bien queremos ser sal, queremos ser luz y queremos ser instrumentos por los cuales tú traes gloria a tu nombre. Aquellos que brillan en este mundo como luminares, que con sus palabras, que con sus acciones, ellos influencian de manera positiva a las personas que viven en esta tierra. Oh Señor, necesitamos tu ayuda. La necesitamos porque aparte de ti nada podemos hacer. Dependemos de ti y sabemos y nos moveremos en fe para ser sal y luz. Y permítenos, oh Señor, ver cómo la tierra o las personas que viven en este mundo son preservadas. Permítenos ver cómo el mundo es alumbrado y permítenos ver cómo tu nombre es glorificado. Que como cantábamos, seamos usados como tú quieras y que al final no a nosotros sea la gloria, sino a tu nombre, quien nos ha dado vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y nos has unido a Jesucristo para que vivamos una nueva vida. Perdona nuestros pecados una vez más y fortalécenos por tu Espíritu para vivir de una manera que refleje lo que ya somos, sal y luz de este mundo. En el nombre de Jesús. Amén.